Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos que están conectados virtualmente en nuestro radio de nuestra querida Iglesia Perú para Cristo. Y hermanitos, esperemos un poquito más de tiempo mientras que se conecten los demás hermanos. Bien, hermanitos, entonces nos vamos a dedicar a nuestro culto de este miércoles. El título de esta prédica es Predica en todo tiempo. Antes, quisiera que me acompañen con esta oración. Padre mío, Señor, en esta noche, desde lo más profundo de mi corazón, quiero darte las gracias, Señor, por mi vida, por la vida de mi esposa y de mis hijos, por la vida de mis amigos, mis hermanos que están en la iglesia, porque un día, Señor, tú viniste a mi vida, Señor, y me diste vida, Señor, y salvación. Gracias a un hermano que tú enviaste, a un siervo, Señor, para que yo pueda entrar a tus reinos, Señor. De igual manera te pido, Señor, que tú puedas, Señor, también usar a muchas personas como nosotros, tus siervos, Señor, con la tarea y la única misión, Padre mío, de evangelizar el Evangelio, Señor, de poder, para que muchas personas alcancen, Señor, esta salvación, que es el centro de tu corazón, Señor mío. Gracias, Padre. Bendito eres, Señor. Desde lo más profundo, nuevamente te doy las gracias, Señor. Y gracias, Señor, porque ahora estoy sentado en este lugar para honrarte y darte gloria, Señor. Como muchos de mis hermanos algún día hablarán, Señor, dando testimonio de tu amor y de tu poder, Señor. Padre mío, te suplico, Señor, que tomes control de mi persona, Señor. Igualmente, Señor, para mis hermanos que salen a predicar, para ganar almas, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, tome control, bendito Dios, y sean usados para el bien de tus reinos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, como les repetía, que la prédica que ahora les voy a compartir titula Predicad en todo tiempo. Empezaremos diciendo, misión es el poder que se da a una persona para el cumplimiento de algún cometido. Misionero o misionera es la persona que predica el Evangelio en las misiones, es decir, la orden que nuestro Señor Jesucristo nos manda a cumplir. En la iglesia primitiva, Pablo, antes de su conversión, se llamaba Saulo, un soldado romano que perseguía a la iglesia. Fue la causa para iniciar la misión. En el libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 8, versículo 3, nos enseña que Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en las cárceles. Pablo parece haber sido el cabecilla de la persecución extendida contra la iglesia, la cual fue intensa
y severa. Encarceló a hombres y a mujeres, azotándolos, y muchos fueron asesinados. Dios se valió de esa persecución para iniciar el gran trabajo misioneros de la iglesia, que un día será llamado la Gran Comisión. En el capítulo 8, versículo 4, está escrito: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, en el versículo 5 se enseña: Felipe descendió de la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Felipe predicó el Evangelio del reino de Dios. Dios confirmó la palabra con señales y creyeron en Jesucristo. Fueron sanados, liberados y de los espíritus malos, bautizándolos en agua, experimentando la obra regeneradora del Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno. Después de su conversión a Cristo, se bautizaron en agua. Algunos días después de la conversión de los samaritanos, Pedro y Juan fueron a Samaria y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Más adelante, está pronto Saulo a convertirse al Señor. En el libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 26 del libro de Hechos, versículo 17, nos enseña así: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. El Señor Jesucristo ordenaba ya una misión a Pablo, que para eso fue llamado. Aquel que Pablo, que antiguamente su nombre era Saulo, aquel que perseguía, azotaba, asesinaba, apedreaba, ahora él estaba pronto a seguir ese camino también para ser blasfemado, apedreado. Y todo por causa de Cristo, para el amor de Cristo, dando testimonio de su conversión. En el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 18, nos enseña para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Estos versículos nos enseñan que es la comisión divina y de la declaración de lo que el Señor Jesús desea, la predicación del Evangelio a los perdidos, para que abran sus ojos, para que se conviertan y para que reciban el perdón de pecados y lógicamente para que sean salvos. Al igual que nosotros tuvimos la bendita experiencia que nos tocó vivir en el tiempo antes de convertirnos. Nosotros también muchas veces, criticábamos a las personas a los que la Iglesia Católica ponía a los hermanitos separados. Yo, sin pensar también, muchas veces he cometido burlas de repente en contra de los hermanos separados, como decía la Iglesia Católica, porque yo también era católico, pertenecía a la tradición, hasta que un día por fin Dios mandó un siervo, a su sierva, mi esposa, quien me predicó, quien me persuadió día tras día, quien oraba por mí, y llegó el día que yo estaba parado en la iglesia. Es la experiencia más hermosa que he tenido en mi vida, de convertirme al Señor. Desde ese día mi vida cambió. Y hermanos, yo también tuve esa pasión, como ese primer amor que se habla, que nos enseña la Biblia, de que nosotros, por amor al nombre de nuestro Señor Jesucristo, comenzábamos a tener esa pasión de predicar, de dar testimonio, ¿no? Obedeciendo a nuestro Señor, agradando a nuestro Señor, ganando almas para el Señor. Y yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, hemos experimentado eso. Y aun cuando yo usado por el Señor como un canal de bendición para
compartir y dar testimonio. Había muchas personas que no les gustaba, ¿no? A veces me largaban, me cerraban la puerta, qué cosa no hacía, pero yo seguía perseverando, seguía persuadiendo. No me arrepiento porque ahora estoy feliz de haber obedecido, ¿no? Como los discípulos obedecieron en la gran comisión. Bien, hermano. También debemos recordar que Jesucristo comisiona a sus discípulos. En el libro de San Marcos, del Nuevo Testamento, en el capítulo 16, versículo 15, dijo el Señor, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Versículo 16, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Esta palabra de estos dos versículos son la gran comisión de Jesucristo para todos sus seguidores de cada generación. Define la meta, la responsabilidad y la tarea misionera de la Iglesia. Seguimos en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 10, nos enseña, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Éramos del mundo, por consiguiente, no éramos del pueblo de Dios, éramos enemigos de Dios. Un siervo de Dios nos predicó, nos convertimos a Jesucristo y se cayó la venda de mis ojos. Nos convertimos al Señor y su infinita misericordia nos alcanzó para salvación y para hacernos hijos de Dios. Y que ahora nosotros somos pueblos de Dios. Así nos enseña la palabra en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora que somos nosotros un pueblo de Dios, nos hemos apartado del camino del mundo para pertenecer por completo a Dios y tener la responsabilidad de proclamar el Evangelio de salvación para su gloria y alabanza. Para eso nos ha llamado el Señor. Y no solamente llama a uno, el llamado es para todos aquellos que se convirtieron, para todos aquellos que un día conocieron al Dios y se les cayó la venda de los ojos, pues ahora, con su conversión, tienen otro estilo de vida, que aman a su prójimo, que les vean, no como las personas llaman, ¿qué tiene él si no era así? Pero ellos no saben que fue tocado por la mano de Dios, por la infinita misericordia de Dios. Y es ahora que nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, predicar el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Reino, porque es poder de Dios para caminar de victoria en victoria. En el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículos 18, 19 y 20, está escrito así. Les voy a leer, hermanitos. 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén, hermanos. Es decir, que es un deber imprescindible, porque debemos ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Es decir,
seguir el ejemplo de Cristo y hacer como Cristo. La orden de predicar y hacer discípulos para la comisión de evangelizar, sino que también nos hizo ministros de la reconciliación, es decir, de la restauración y de la comunión con Dios basado en el arrepentimiento genuino y haciéndonos embajadores de Cristo. Es tarea, hermanos, de nosotros como hijos de Dios, pueblo de Dios, como misioneros que somos. No dejemos de compartir todos los días, a tiempo y a destiempo, como instó Pablo a Timoteo. Ejemplo para nosotros para seguir esas huellas, porque es el centro del corazón de Dios que nosotros debemos de ganarnos para el Señor, para que todos algún día cuando estén en la presencia de Dios digan que yo estoy aquí porque alguien me predicó, porque Dios mandó un siervo de Dios. Amén, hermanos. Las tareas de las misiones. En el Salmo 96, en el capítulo 96, versículos 2 y 3, dice así: cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad día a día su salvación. Versículo 3, proclamad entre las naciones su gloria y todos los pueblos sus maravillas. Los que hemos recibido la salvación de Dios y hemos experimentado sus obras maravillosas, debemos estar ansiosos de pregonar a los demás que Él puede librarlos y salvarlos. La orden de proclamar su gloria entre las naciones anticipa la gran comisión que dio Jesucristo, es decir, por todo el mundo, predicar el Evangelio a todas las naciones, empezando desde nuestros familiares, de nuestros vecinos, nuestro distrito, nuestra provincia, como nos enseñó en el libro de San Mateo, es decir, como ahora Cristo ganó al Perú. Por ende nuestra iglesia se llama Perú para Cristo. Y un día será todo el mundo para Cristo. ¿No sería hermoso, hermanos? Mi anhelo es ese, hermano. Amén. Nos vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de Israel, y oirán la palabra de mi boca, y los amonestarán de mi parte. Nuestro Señor Jehová les recalca a Ezequiel como atalaya, y debía de ser un fiel profeta para su pueblo, advirtiéndole que se apartaran de su pecado y aceptaran la salvación de Dios. Hoy la iglesia y los ministros deben de dar su testimonio a todas las naciones acerca de la salvación en Jesucristo. Siempre se debe recordar que Dios les ha dado a los creyentes la misión de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, que incluye la muerte eterna para los que se niegan a arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo, de modo que Dios ha hecho de la iglesia una atalaya. Todos somos llamados a proclamar el Evangelio de Cristo. No se puede ser un verdadero siervo del Evangelio y tratar de agradar a los demás, acomodando las verdades del Evangelio, porque hay predicadores del Evangelio que enfrentan el deseo de agradar a otras personas, es decir, buscar la aceptación y aprobación y el reconocimiento de los demás, predicando solamente lo que no ofende a nadie, no tomando en cuenta la sana enseñanza, sino el reconocimiento de las personas. Y eso no debería hacerlo así, sino que todo aquel hermano que predique o que comparta el Evangelio de Cristo debe proponerse
a agradar a Dios, aun cuando eso signifique desagradar a algunas personas. Por eso es esencial que el motivo de la predicación siempre se busque la aprobación de Dios y no de las otras personas, como esto nos enseña en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 9 y 10. Me acompañen, hermanitos. Como dice, un versículo más arriba, del versículo 8, o perdón, del 7. No que haya otro, sino hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, hermanos, la palabra es bien clara. Y a nosotros nos compete escudriñar las Sagradas Escrituras para conocer la verdad y lo que se debe hacer para agradar a Dios. Porque nosotros, al momento de poder dar testimonio y predicar a las personas, no podemos predicar de nuestra mente, ¿no? No podemos predicar a nuestra manera, pensando que está bien. Porque nosotros, las personas, tenemos muchos errores, podemos caer en errores. Porque el único que no se equivoca es Cristo. Y por eso tenemos que escudriñar las palabras para no caer en errores y podamos agradar a Dios. Bien claro la palabra dice que no hay otro evangelio. Y si aún nosotros o viniese un ángel del cielo y enseñase otro evangelio diferente del que hemos recibido, anatema sea, o sea, maldito seas. Y todas esas personas ya estarían en condenación eterna. Amén, hermanos. El deber de la atalaya, el atalaya que viera venir la destrucción y no advirtiera al pueblo, sería responsable de su sangre. De igual manera, en la iglesia, en el reino de Dios, a un predicador que no advierta a una iglesia tibia del juicio venidero, se le hace responsable de la sangre del pueblo. En gran parte, todos nosotros, como pueblo de Dios, tenemos la responsabilidad de testificar a los perdidos, a los gentiles, a los mundanos, o sea, del mundo, y de ayudar a cumplir la tarea misionera dada a la iglesia por Jesucristo. O tendremos que dar cuenta a Dios si nos negamos a obedecer la gran comisión. Hermanos, debemos de tomar como ejemplo del apóstol Pablo, que exhorta a Timoteo motivando, instando a predicar a tiempo y a destiempo, es decir, en todo tiempo, porque el centro del corazón de Dios es ganar almas. Está escrito en su palabra, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento para ser salvos. Si tú congregas en una iglesia, es porque un siervo misionero te predicó el evangelio. Dios usó como un canal de bendición para que tú te puedas convertir, conocer a Dios y entrar al reino de Dios. Dios se hizo hombre, nació para morir en la cruz, para darnos salvación y vida eterna. Tu hermano, no morirás en una cruz como Cristo, que dio su vida por nosotros, pero sí puedes predicar el evangelio de Cristo. Si tú amas a tu prójimo, lo harás para que se salven y no tengan condenación. Y a nosotros y a la congregación que vienen, nos comprometemos y nos compete
a pregonar el reino de Dios, el Evangelio que es el poder de Dios para salvación, para caminar de victoria en victoria. Hermano, desde aquí yo también, como hermano, como misionero también, los exhorto a todos hermanos, porque no todos obedecen la palabra de Dios. ¿Será porque tienen temor? ¿Será porque tienen vergüenza? Hermano, eso también me pasa a mí y pasa a cualquiera. Pero cuando uno está ya hablando la palabra de Dios, dando testimonio, testificando a otra persona, tú estás siendo usado por el precioso Espíritu Santo. Él es el que está hablando por tu boca y estás hablando como conviene, porque el que te pone palabra en tu boca es el Espíritu Santo. No tengas temor, porque de esa manera tú también estás en la obra de evangelizar el Evangelio que es poder de Dios. Hermano, hazlo, no te arrepentirás, porque más adelante tú sentirás en tu corazón de haber cumplido con nuestro Señor Jesucristo, porque es tarea de nosotros, no solamente mía. Tú que me estás escuchando, hermano, por favor te pido, obedece al Señor Jesucristo, porque solamente así tú también un día dirás, yo también puse un granito, yo también prediqué, yo también gané una alma. Yo sé que no será una sola vez, serán N veces, y tú tienes un galardón en el cielo. No te repetirás, hermano. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, hermanitos. Bien, hermanos. Hermanos, mientras tanto, quiero invitarles para el día sábado a la reunión de los jóvenes, que va a haber un evento, si no me equivoco, es el valor del amor. Así que les invito, no falten, porque es un evento importantísimo para todos los jóvenes. Y para el día domingo, nuestro culto familiar a las 10 de la mañana. No falte, hermano, porque allá donde se congregan dos o tres hermanos, ¿no? Yo sé que no van a ser dos o tres, serán muchos, pero ahí es donde se mueve el poder de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Y de allí saldrán cambiados, transformados y muchas veces sanados. Allí es donde se va a encontrar la paz para salir gozosos y regresar nuevamente a nuestras casas y ansiosos de regresar a la iglesia. ¿Para qué? Para ser instruidos por el Señor. Amén, hermanos. Hermanitos, quiero orar para terminar este enlace que estamos teniendo con este culto virtual. Padre mío, te doy gracias por haber permitido, Señor, dirigir estas palabras, Señor. Palabras que tú has puesto en mi corazón, Señor, para poder compartir a mis hermanos y a mis amigos que me han estado viendo, Señor, en este culto virtual. Señor, una vez más te doy gracias, Señor, pidiéndote y rogándote por mis hermanos, Señor, que tú pongas en su corazón de ellos, para que ellos también puedan estar obedeciéndote, Señor, en la gran comisión y agradar a nuestro Dios. Gracias una vez más, papito lindo. Te pido de todo corazón, Señor, que tú me sigas usando también como un canal de bendición para seguir predicando, orando por los enfermos también, Señor, para que muchas personas encuentren el verdadero camino de la paz y de la salvación que es en ti, Señor mío y Dios mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta pronto, hermanos.